Bien, el tema del día de hoy es acerca de la palabra de Dios. El conocimiento de la verdadera fe y religión solo pueden ser obtenidos escudriñando la palabra de Dios. ¿A qué llamamos palabra de Dios? A los 66 libros de las Escrituras, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. No vamos a hacer todo un estudio de cómo se llegan a esta cantidad de libros, ni los libros que están contenidos. Por el momento, contentémonos con saber que esos son los libros que la Iglesia ha recibido, que son mayoritaria y eclesiásticamente recibidos y son confiables porque ella misma dice que son confiables. Nuestra fe está comprometida porque conocemos al autor y conociendo al autor confiamos en su obra. Pero cuando ustedes avancen más, seguramente van a estudiar también estos temas tan interesantes. Y solo ella es inerrante e infalible porque solo ella es inspirada por Dios. De nuevo, el conocimiento de la verdadera fe y religión solo pueden ser obtenidos escudriñando la palabra de Dios. Hemos visto en clases pasadas acerca de cómo a través de la naturaleza nosotros podemos percibir a Dios y conocer muchas cosas de Dios e incluso tener religiones muy buenas o muy cercanas a la verdad, pero la verdadera religión no cercana, la verdadera fe no cercana o parecida. La verdadera fe y la verdadera religión solo puede ser obtenida escudriñando la palabra de Dios. Solo eso. No hay otro lugar. Esto es importante, mis hermanos. Aquí en la iglesia nosotros tenemos confesiones de fe, tenemos libros de estudio, teologías sistemáticas, comentarios bíblicos, pero solo la verdadera fe y religión pueden ser obtenidas escudriñando la palabra de Dios. No hay, por más que usted escuche un sermón, por más que usted diga, wow, qué bonita esta clase de las mañanas, cómo me alimenta, cómo me anima, ninguna de mis palabras tiene el poder que tiene las Sagradas Escrituras. Y si algo se aprecia en mis palabras del poder de Dios, es solo porque se desprenden de la fuente que es la bendita palabra de Dios. Así que cada vez que tú escuchas un predicador, escuchas un sermón, y ese sermón impacta tu vida, y ese sermón te beneficia, y ese sermón te emociona, y ese sermón te eleva, y ese sermón te mueve al arrepentimiento, deberías pensar, no, oh, qué gran hombre, oh, qué bien se prepara, sino, qué flojo yo, porque esas mismas verdades, con la misma potencia, con la misma y mayor potencia y mayor belleza, se encuentran en las Sagradas Escrituras. Pero he sido un flojo. Este hombre ha podido sacar tesoros de ella y me está señalando dónde puedo encontrar esos tesoros. Debería yo mismo ir y buscarlos también. Este es uno de los ejemplos que me encanta del trabajo del predicador o del que va a predicar, pastor o quien vaya a predicar. Y es como un hombre, un minero que va a la mina y pica la montaña, saca el oro, vuelve al pueblo y le dice a la gente, miren cuánto oro he obtenido. Por supuesto que nos vamos a regocijar en ese oro, ¿no? Si ves el oro tan hermoso, ves el oro que puedes comprar, el oro que puedes gastar, que puedes utilizar para embellecer tu mesa, tu silla, tu cuenco para tomar sopa, o puedes comprar muchas más cosas. Pero ese minero te dice, mira, ese mismo oro se encuentra allá, en esa roca, en esa mina. Puedes conseguir más por tu propia cuenta y oro ilimitado. Sería necio el hombre que solo dice, no, a mí me alegra mirar el oro que tú consigues. A mí me alegra mirar las pepitas de oro, los trozos de oro que tú puedes compartirme. Cuando tú puedes conseguir y cuando se te demanda conseguir el oro también por tu propia cuenta. El trabajo entonces del predicador es como el de ese minero, enseñarle a la gente dónde se consigue ese oro. Y tu aprecio no debe ser simplemente, oh, qué tanto se esfuerza, qué bien que consiguió ese oro, sino
wow, cuánto más oro, cuánto más belleza hay en la bendita palabra, y yo he sido un flojo que no lo ha ido a buscar. Ese es el asunto. Entonces confiamos en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ella es inerrante. Juan 17:17 es un texto conocidísimo. ¿Qué nos dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es inerrante. Esto es que no tiene error. No tiene error la Escritura. Todo lo que ella diga sobre biología, sobre ciencia, sobre geografía, matemáticas, y cuando quiera decirlo, por supuesto, es verdad todo lo que diga, considerando por claro qué es lo que la Escritura dice sobre cada cosa, ¿no? Si tú lees al diablo y el diablo dice una cosa, no vas a decir, debe ser verdad, ¿no? Porque ya se nos dice que el diablo es padre de mentira, así que el diablo va a estar utilizando mentirosamente la Escritura. Si se nos muestra un personaje que dice, y mintió tal persona, no, es verdad que mintió, pero obviamente no es verdad la mentira que va a decir. Entonces, la Biblia es inerrante, no hierra. Si nos dice que hubo un cerro en tal lugar, había un cerro en tal lugar. Si nos dice que había un pueblo en tal zona, había un pueblo en tal zona. Así, de hecho, muchos se mofaban de las Escrituras porque nunca habían encontrado el pueblo de los hititas, pero luego lo encontraron. Y va a ser así. La gente va a decir, no, eso no existe porque aún no lo encontramos, aún no se descubre. Pero poco a poco, la ciencia que es verdadera terminará dando razón a las Sagradas Escrituras. No hierra entonces, no hay error. La Escritura también es infalible. Isaías 55:11 nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. No falla, no solamente es verdadera, sino que no falla en sus propósitos. Dios mismo dice, su palabra hará todo lo que Él quiere y será prosperado en aquello para que la envíe. No va a fallar su palabra. Puedes predicar con tranquilidad porque Dios va a cumplir su propósito. No a través de tus palabras, sino a través de su palabra, que a través de tu boca sea transmitido. Por eso es que el sembrador podía lanzar semillas sin mirar dónde caía, ¿no? Y aunque cayese en el camino, y aunque cayese en pedregales, él decía, lo que quiera el amo que la semilla produzca o que ocurra, ocurrirá. Esto es un gran aliento para predicar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué es inerrante? ¿Por qué es infalible? Porque solo ella es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y continúa, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero el punto es, toda la Escritura es inspirada por Dios. No debemos pensar en la inspiración de la Escritura como cuando los hombres comúnmente hablan de inspiración, diciendo, escribí este poema inspirado en tu belleza, ¿no? Inspirado en tus ojos, o el sol me inspiró a escribir esto y aquello. No es una actividad del hombre reaccionando al hecho de Dios. Inspiración es theopeneustos, ¿no? Que es exhalado. Debería ser quizás mejor traducido como exhalado de Dios. Sale de la boca de Dios. Todo lo que está en la Escritura no es la reacción humana. Cuando Moisés escribe de las plagas de Egipto, no es simplemente porque Moisés vio las plagas de Egipto. No es que vio y entonces comenzó a escribir y entonces por lo tanto lo que queda plasmado es la reacción, el registro humano de las obras de Dios. No es simplemente eso, sino que es lo que Dios quiso que se escribiera. ¿Quién es el autor de la Biblia? Es Dios. Y Él lo exhaló, lo sopló, que salió de su boca. De hecho, tenemos un ejemplo de esto, ¿no? Cuando dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre, en Génesis, cuando crea al primer hombre, y Dios también exhaló la palabra que tienes escrita en ese libro, ahí en tu cabecera, ahí en tu biblioteca. Por eso la Escritura dice que sus palabras son espíritu y son vida.
Y así puedes imaginar, así como exhaló vida en el hombre, las Sagradas Escrituras son tan especiales que de ellas se nos dice que Dios las exhaló de su boca. Dios ha hablado desde el principio, tanto de manera general a través de la creación como de manera especial por otros medios. Podemos ver esto en Génesis 1 y 2. Desde el principio, Dios no solamente creó la naturaleza e hizo al hombre y lo diseñó para que lo buscara, y entonces dijo, bueno, pues que el hombre indague en este árbol y me descubra, sino que Dios habló con el hombre y Dios le dijo al hombre, lo bendijo en su presencia: multiplicad y fructificaos, no comáis de este árbol, ama a tu mujer, serán el hombre una sola carne. Le habló, él se reveló de manera especial desde el principio. No es entonces simplemente que el hombre puede descubrir a Dios a través de la naturaleza, pero el hombre no puede tener una comunión salvífica con Dios a través de la naturaleza. Y aún desde antes de la caída, porque antes de la caída no hacía falta salvación, ¿verdad? La revelación especial fue para llevarlo a una comunión más íntima con Dios, a una comunión pactual. Siempre fue necesario la revelación especial. Nunca fue suficiente la revelación natural, no por falla en la revelación natural, sino porque así fue diseñado. Es como tú puedes disfrutar mucho de tu esposo y de tu esposa simplemente tocando sus manos, mirándolo, mirando sus ojos, mirando cómo cocina, mirando cómo barre, mirando cómo construye, pero no es tan íntima relación como conversando con esa persona. No importa cuánto tú observes desde afuera a la persona amada y que de verdad la disfrutas observando desde afuera, no es tan íntima relación como conversando con ella. Y puedes tener esa analogía con la revelación especial y la revelación general. En la revelación general observamos de lejos a Dios, observamos sus obras, pero con la revelación especial conversamos con Él. Por eso es que también se nos dice que cuando abres una Biblia, Dios abre su boca. Pero para su mejor preservación y propagación, Dios decidió ponerlas por escrito. Desde el principio hubo revelación especial. Dios hablaba con el hombre. Sí, la revelación especial no es idéntica a la escritura, porque Dios habló con el hombre, Dios le dio sueños al hombre, audiciones, visiones, éxtasis, apariciones, habló con el hombre por medio de ángeles, le dio razonamiento a una burra para que le hable, y etcétera. Pero a Dios le plació ponerlas por escrito. ¿Por qué? O sea, Dios, ¿por qué no simplemente conservó los medios antiguos de revelación especial? A Dios le agradó, dice, para su mejor preservación y propagación ponerlas por escrito. Habacuc 2:2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y decláralas en tablas para que corra el que leyere en ella. Ahora, nosotros podríamos pensar, pero hubiera sido mejor que Dios siga hablando de manera externa. ¿Por qué Dios no habla audiblemente el día de hoy? ¿Por qué no continúa haciendo esto y aquello? En primer lugar, no somos quien para juzgar la sabiduría de Dios, y a Él le plació que quede escrito. Desde el mismo Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés que escriba, y Dios escribió en tablas de piedra. ¿Por qué no simplemente Dios las habló al pueblo como lo hizo con los 10 mandamientos? ¿Por qué no simplemente continuó hablando y cada duda que tuviesen dijesen, Dios, ¿qué debería hacer? Y Dios abriese los cielos y una voz escuchase, haz esto y haz aquello. En primer lugar, no debemos juzgar entonces la decisión de Dios. Y a Dios le plació y a Dios le parece que es mejor para nosotros que quede por escrito. Y Habacuc 2:2, Dios le dice a Habacuc, escríbelo para que corra el que leyese. Al parecer no. En el Antiguo Testamento la iglesia es tratada como su época de la infancia, como un niño pequeño que se le está diciendo las cosas de manera constante. Esto es por muchas razones. Una de ellas es que no había una transmisión del Espíritu Santo general en todo el pueblo. El día de hoy lo hay,
todo, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene el Espíritu Santo. El pueblo del Antiguo Testamento o la iglesia del Antiguo Testamento estaba muy mezclada, y así como con un niño pequeño, conforme va creciendo y el niño ya debe saber sus responsabilidades, es mucho mejor para el ejercicio intelectual leer. Esto también es curiosamente psicológicamente comprobado, que pudiéramos acostumbrar al niño a escuchar una radio o a ver una televisión o a escuchar historias orales, pero para su desarrollo intelectual no hay mejor cosa que la lectura. Esto es increíble, mis hermanos. El audio es un buen acompañamiento, pero para su desarrollo intelectual hay pocas cosas tan buenas como la lectura. No puedes pensar, no, es que yo aprendo más simplemente escuchando. Dios quiere que leas. Dios hizo un libro. Y esto aún los psicólogos educacionales, etcétera, lo pueden comprobar. Y es por eso que cuando le añades más cosas, el audio a la visión y la visión a la televisión, y te das cuenta cómo las pantallas van capturando día tras día la mentalidad de los hombres, esa pantalla va haciendo que los celulares se vuelvan más inteligentes y los hombres cada vez menos inteligentes, ¿verdad? Los smartphones, los smart TV, los smart todo, y el hombre menos smart, menos inteligente. Y entonces a Dios le plació. O sea, podríamos seguir argumentando y buscando e investigando por qué Dios prefiere dar por escrito en vez de seguir hablando audiblemente o de otros medios, pero para nosotros que hemos tomado el camino cristiano y los que van camino a su bautismo han dicho, no, yo quiero el camino de Dios, no quiero el camino del hombre, no quiero mi propio camino, yo quiero andar en tus caminos. Y Él dice que es mejor que quede por escrito. Habacuc 2:2. Y todo el Antiguo Testamento nos demuestra que a Él le place que se escriba y que el hombre investigue en lo que Él ha escrito. Incluso vean lo que dice 1 Corintios 4:6. Ya nos va preparando para lo que habría de acontecer. 1 Corintios 4:6 dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué dice? Para que aprendan en nosotros a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿No había en esta época voces audibles? ¿No había en esta época sueños, visiones, éxtasis? ¿No había apóstoles? ¿No había profeta de Dios? Lo había. Y aún así, Pablo le dice a los corintios, cuando tengan una dificultad doctrinal, sujétense a la Escritura, porque aún yo como apóstol y aún Apolos como un gran maestro no son suficiente autoridad, o mejor dicho, resolvemos nuestros conflictos sujetándonos a lo que está escrito. Fíjense dónde coloca el valor de lo escrito. Aún en la época donde la revelación todavía estaba dándose para la terminación del Nuevo Testamento, Pablo dice que debemos sujetarnos en primer lugar a la Escritura. En nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando nos acostumbramos a pensar más allá de lo que está escrito? No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Esto es lo que pasaba ahí en Corinto, ¿no? Tenían todos los dones o muchos dones y uno decía, no, yo tengo lengua, yo tengo profecía y a mí Dios me dijo y a mí Dios esto, lo otro. No, yo sigo lo que dice Pedro. No, yo escuché lo que Jesús dijo y sigo esta parte y otra parte. Y Pablo dice, a ver, cíñanse a lo que está escrito. Nosotros creemos que la revelación ya cesó, se completó el Nuevo Testamento. Y esto lo creen todos, todo el mundo cree que el Nuevo Testamento está completo. ¿Qué pasó cuando el Antiguo Testamento se completó? Hubo un silencio por 400 años. ¿Hubo un silencio tal cual? No, simplemente ya no hubo profecía externa, pero Dios seguía hablando por medio de lo escrito. Y así, se completó el Antiguo Testamento, ya no hubo más otra revelación especial externo a lo que está escrito. ¿Se completó el Nuevo Testamento? Sí, se completó. Ya no deberíamos esperar ningún otro tipo de revelación autoritativa, más que lo que está escrito, hasta que vuelva Cristo, y entonces tendremos una revelación más directa. Pero desde aquí ya nos viene preparando el apóstol, sujetarse a lo que está escrito. En vano, muchos de nuestros hermanos pentecostales quieren someter la conciencia de otros hermanos. Si él tiene su sueño, que cuente su sueño, no hay ningún problema, no estamos para cuestionar si lo experimentó, no lo experimentó, qué vio, qué le pasó, pero tú que tienes su palabra, y Pablo
que dice que tienes lo escrito, debes decirle: mira, yo no puedo casarme contigo porque tú vengas y me digas que Dios te dijo que debías casarte conmigo. Yo lo que tengo es la escritura y a ella me sujeto, porque Pablo lo dice claramente, que no debemos sujetarnos a otras cosas más que a lo que está escrito. No debo pensar más, sino dentro de lo que está escrito. Y todo lo demás nos va a llevar a envanecernos. Segunda de Pedro 1:19 nos dice algo muy parecido. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Estamos otra vez en una época en la que todavía había revelación especial, externa a la Escritura. Y es más, Pedro va a empezar diciendo que él vio, él palpó el poder de la resurrección y de la venida de Cristo. ¿Qué es más confiable que lo que tus ojos han visto? ¿Qué es más confiable de lo que tus oídos han escuchado? Y Pedro te dice: la Escritura. Porque Pedro, contando su experiencia, dice: esperen un momento, pero la palabra profética es más segura. Pedro, ¿más seguro que tu testimonio de haber visto y tocado? ¿No me has escuchado? La palabra profética es más segura. Lo dice: más segura que cualquier otra cosa. Dice: tenemos también, porque en esa época tenían más cosas que la palabra profética, pero dice que la palabra profética, lo que está escrito, es más seguro, y a ello deben prestar atención. Y sabemos esto, el versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, a eso hace referencia con profecía, es de interpretación privada. Dios lo reveló. Entonces, tanto Pedro como Pablo son conscientes que aún en esta época neotestamentaria, donde la revelación se seguía dando, preparaban a sus oyentes a sujetarse solo a lo que está escrito. Y les decían: sujétense a esto, sujétense a lo que está escrito, lo que vaya quedando escrito, solo lo escrito, tengan cuidado con las transmisiones orales, solo lo escrito. Y aunque va a hablar en otras oportunidades acerca de la transmisión y de lo que han escuchado de palabra o por escrito, aún así, el mismo apóstol Pablo y el mismo apóstol Pedro pone la Escritura por encima de todo eso. A Dios le plació. Entonces, ¿podemos decir que Dios prefiere la revelación escrita que la revelación externa, audible, a través de sueños, éxtasis, visiones, etcétera? Sí, podemos decirlo. Dios la prefiere. Podemos probar esto por los textos bíblicos que tenemos aquí delante. Podemos probar esto de que cuando Él terminó de revelar el Antiguo Testamento, no quiso seguir hablando externamente a la Escritura, y podemos razonar y probar también lo mismo al finalizar el Nuevo Testamento. Lo prefiere. Podemos discutir todo el día, pero Dios prefiere la revelación por escrito. ¿Qué les puedo decir? Porque Él piensa que es mejor para su propagación y para su preservación. Y mucho más ahora que los otros medios de revelación especial han cesado. Y Dios ya ha dicho todo lo que necesitamos saber. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto es importante, porque apóstoles y profetas son señalados como el fundamento. El fundamento. ¿Cuántas veces se echa un fundamento para construir una casa? 2, 3, 4, solo una vez. Y los apóstoles y profetas son el fundamento de todo lo que se ha de construir, entender de la verdad de Dios. Por lo tanto, no tenemos más expectativa de apóstoles y profetas, porque fueron el fundamento. Si apóstoles y profetas son el fundamento, han cesado. Ya tenemos por lo menos evidencia de que la profecía cesó, porque los profetas cesaron. Y si los profetas cesaron y la profecía cesó, entonces todos los otros medios de revelación especial también cesaron, porque todos caen bajo la categoría de la profecía. Las lenguas también. Ustedes pueden ver en Hechos capítulo 2,
cuando hubo la primera manifestación del don de lenguas, y en Hechos capítulo 2, es que hablaban palabras particulares para cada persona que pasaba por allí, que le decían tal, y entonces tú tienes que arrepentirte porque tienes que ir y hablar con tu esposa, o tienes que ir y hablar con tus hijos, o tú tienes este pecado escondido. No, dice Hechos 2 que hablaban las maravillas de Dios, alababan a Dios, y eso es lo que escuchaban en sus propias lenguas. Eso era parte del don profético. El apóstol Pedro ahí mismo dice, esto es lo que dijo el profeta Joel, que profetizarían, que soñarían, y de hecho allí nunca se menciona que hablarían en lenguas, porque el texto asume que las lenguas son parte de los medios de revelación especial de Dios. Y si los apóstoles y profetas fueron parte del fundamento, y el fundamento solo es único, entonces ya no tenemos más razones de esperar nuevas revelaciones o guías particulares del Espíritu para cada uno de nosotros como una revelación autoritativa. Hebreos 1, 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos ha hablado a través de el Hijo. Y también podría poner acá 1 Corintios 3, versículo 10 en adelante. Yo, Pablo, como perito arquitecto, pongo el fundamento, el cual es Cristo, y cada uno vea cómo sobreedifica ese fundamento que es Cristo. En conexión con Efesios 2:20, debemos entender que no es solo Cristo, sino también todos los apóstoles y profetas, toda la revelación de la Escritura, no solamente el mero evangelio. Y luego dice, y espera que Dios te siga revelando más cosas. No, dice, cada uno vea cómo sobreedifica, cómo trabaja con estos materiales que Dios ya ha dado y construya encima de eso. Entonces, tenemos que Dios prefiere la revelación escrita para su mejor preservación y propagación. Tenemos el ejemplo de que en el Antiguo Testamento, cuando Dios terminó de revelar todo lo que había de quedar en el Antiguo Testamento, cesó la revelación especial externa. Creemos que el Nuevo Testamento está completo. Ningún evangélico debe pensar que aún se puede añadir libros al Antiguo Testamento. Por lo tanto, podemos tener la expectativa de que la revelación especial cesó. Tenemos también que los apóstoles y profetas que fueron dados como fundamento, y por lo tanto ya no hay quien coteje la revelación especial externa, ya no hay quien diga esto sí es, esto ha de quedar. ¿Saben por qué Lucas y Marcos son evangelio? Porque fueron discípulos de Pedro y de Pablo, porque había autoridad apostólica para decir esto es. Ya no hay apóstoles ni profetas, ya no hay profetas, ya no hay don de profecía, ya no hay don de profecía, entonces ya no hay dones peculiares de revelación especial. Ya no hay dones de revelación especial, entonces ya no hay dones para confirmar esa revelación especial. Pablo dice en 2 de Corintios, el último capítulo, dice que él ha hecho todas las señales de profeta y milagros y etcétera, de apóstol, perdón. Por lo tanto, ya no hacen falta esos dones. ¿Significa que ya Dios no hace sanidades? No, Él sigue sanando, porque la sanidad no es un medio de revelación especial, pero ya no hay el don de sanidad, porque el don de sanidad, la capacidad de sanar a voluntad, era una marca que confirmaba que aquella persona hablaba con la autoridad de Dios. Aquella persona hablaba revelando, añadiendo especialmente palabra de Dios de manera autoritativa. Y ya eso no es necesario. Pero Dios sí sigue obrando sanidad a través de la oración. E incluso podemos ver cómo enseña a la iglesia en Santiago. ¿Está alguno enfermo? No dice, busque al que tiene don de sanidad. Eso es lo que esperaríamos. Si Dios hubiese querido que el don de sanidad continuase, realmente en Santiago hubiera sido un buen lugar. ¿Está alguno enfermo? Busque al hermano que tiene don de sanidad para que lo sane. Sería lo más razonable. Pero no, dice, busque a los ancianos para que oren por él. Para que oren por él. Y ni siquiera confirma, y se va a sanar a fuerza, ¿no? Y la oración de fe sanará al enfermo, pone categorizaciones. Y tenemos otras partes de la Escritura donde se nos dice que Dios responde a la oración cuando quiere, cuando es conforme a su palabra, cuando es beneficioso para nosotros. Y aún Pablo no simplemente se sana a sí mismo, sino que pide a Dios que lo sane, y Dios le dice, bástate en mi gracia. Y Pablo le dice a Timoteo que tome medicina para su estómago,
y no le dice simplemente, pero busca a alguien en la iglesia. ¿Acaso alguien en la iglesia no tiene don de sanidad? Porque no era que se debía tener esa expectativa constante del don de sanidad. Toda la Escritura nos prepara para esto. Debemos entonces, debido a que Dios prefiere el texto escrito para su mejor preservación y propagación. También, porque ustedes podrían tener todos los sermones del mundo, pero ¿cómo cotejarían que se les está diciendo la verdad? Ya ocurrió esto un tiempo, en la época de la iglesia primitiva, y como comenzaba avanzando a la época medieval, la gente comenzaba a leer y comentar solamente los comentarios sobre la Biblia y los libros sobre la Biblia, pero ya no iba a la Biblia. ¿Y qué pasó? Se fue haciendo teología, palabra sobre palabra, palabra sobre palabra, palabra de otro sobre palabra de otro, comentario de la Biblia sobre comentario de la Biblia. Y la iglesia se fue desviando porque no fue a la fuente original. No es que no puedes leer comentarios bíblicos o comentar otros libros. Estamos aquí, estoy yo comentándoles lo que escribí, contexto bíblico. Pero la palabra de Dios debe estar allí porque es la regla que nos va a atraer nuevamente hacia lo verdadero. Nos va a evitar el desvío. Entonces, Dios ha hablado desde el principio, tanto de manera general, a través de la creación, como de manera especial por otros medios, desde el principio. Pero para su mejor preservación y propagación, decidió ponerlas por escrito. Y ahora que los otros medios de revelación especial han cesado, y Dios ya ha dicho todo lo que necesitamos saber, debemos sujetarnos absolutamente solo a ella. Hay otras autoridades a las que nos sujetamos: los presidentes, los policías, los papás, las mamás, los pastores, los diáconos también en alguna medida, pero a ninguno de ellos nos sujetamos de manera absoluta, solo de manera relativa. Las confesiones de fe, los credos, etc. Pero a la única a la que nos sujetamos de manera absoluta es a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios prefiere la revelación escrita, porque así se preserva mejor, porque así se propaga mejor, y porque ya los otros medios de revelación especial han cesado, y Dios quiere que nos sujetemos absolutamente solo a su revelación escrita. Hasta aquí el día de hoy hemos visto, la palabra de Dios se compone de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, en una clase ideal para los que se van a bautizar. Es algo muy útil pedirles, exigirles, tomarles examen de que memoricen cuál es el orden: Génesis, Éxodo, y continúan así el Pentateuco y los históricos y tal cual, y etcétera. Es muy útil, es muy bueno, es un buen ejercicio para ellos. Hemos hablado acerca de la inspiración, de la inerrancia, de la infalibilidad. También hemos hablado de que la revelación especial siempre estuvo presente, y hemos hablado también cómo Dios ha preferido y actualmente ha señalado solo a su revelación escrita como a la única a la que debemos sujetarnos absolutamente, solo a ella. Unas palabras más sobre esto. ¿Significa esto, hermano, que Dios no nos guía a través de otras formas? No. La providencia del Señor son también rastros o indicios, pero que no trabajan por su cuenta. Son cosas que Dios quiere que consideremos, pero no que nos sujetemos. Les pongo un ejemplo. Supongamos que estoy caminando por la calle, veo un pan tirado en la calle, un pan. Y de pronto, al ver el pan en la calle, pienso en la multiplicación de los panes y los peces, y entonces medito en ello y digo, voy a comprar pan para mi casa también. Compro pan para mi casa y mi mamá me dice, justo quería hacer budín. Bueno, para los que no conocen, budín es un postre, ¿no?, que se hace en base a pan y leche. Y dice, wow, Dios me habló, Dios me dijo que comprara pan porque hizo que me encontrara con un pan y etcétera. ¿Podría hablarse de esta manera de la guía de Dios? Podría, pero no debería, porque al decir Dios me dijo, confundiría la providencia de Dios con la revelación especial que quedó escrita. La providencia sí es un medio que Dios quiere que consideremos. En su providencia, tú puedes tener sueños, de verdad, no estamos en contra de los sueños en sí mismos. Ponte en esto, me soñé que estaba hablando con la hermana tal, y que la hermana tal tenía un problema. Eso es que Dios te está diciendo, llámale a esta hermana, y si no le llamas, ¿qué ocurre cuando desobedecemos a la voluntad de Dios? Es pecado. Cuando desobedecemos es pecado.
Y la pregunta sería, ¿tú estás dispuesto a admitir que si desobedeces a tu sueño, entonces estás pecando? Porque Dios te lo dijo. Si es revelación autoritativa de Dios, sería pecado. Pero aquí tenemos un problema, porque pecado es ir contra la revelación, y entonces sería añadirle a las escrituras. Tú dirías, no, pero yo no estoy diciendo que mi sueño se lo escriban en la última página de la Biblia, pero le estás dando la misma autoridad que tiene la palabra de Dios. Y la escritura solo dice que ella tiene la máxima autoridad. Así que tú no puedes poner tu sueño a la misma autoridad. Y si no puedes poner tu sueño a la misma autoridad que la revelación escrita, entonces Dios no quiere que trates a tu sueño como si se tratase de una revelación especial. ¿Qué es esto? Eso se llama providencia. ¿Qué es la providencia? ¿Sí? La providencia de Dios son los usos de la naturaleza para hacernos considerar ciertas cosas que no las consideraríamos de otra manera. Ahora, ¿significa esto entonces que si yo me sueño que estoy hablando con tal hermano de la iglesia, no debo ir a hablarle? No, significa que en tu libertad y que puedes considerar ir a hablarle o no. Y de repente vas y le hablas y justo la hermana te dice, ay, sí, justo tenía un problema que quería contarte. Bueno, muy difícilmente vas a encontrar un cristiano que no tenga problemas. Así que siempre que te acerques a un hermano y le digas, hermano, hermana, creo que tienes un problema, te va a decir, ay, sí, ¿cómo sabes? No, Dios me lo dijo. Vas a acertar casi el 100% de las veces. Pero no es revelación como tal. No es llamado revelación especial, es providencial. De tal manera que si tú no vas, no pecas. Pero sí es algo que debieras considerar. No es simplemente algo para ignorar, es algo para considerar, pero no es para que eso reglamente nuestras vidas. Así con los sueños y todas las demás otras cosas que pudieran pasar. Es providencia del Señor. Ellas no tienen la autoridad de la Escritura, solo la Escritura puede reglamentar nuestras vidas. Ahora, también hay otro fenómeno. Hay otro fenómeno que se llama impresiones del Espíritu. Esto es cuando tú sientes algo que debieras hacer. ¿No te ha pasado que cuando estás de repente en el bus y ves que alguien sube a vender caramelos y tú dices, debería ser yo predicando el Evangelio? ¿Cómo ese hombre tiene tanto valor por hambre, por su propio bienestar físico, natural, de perder la vergüenza y subir a un bus a vender caramelos? Y yo no tengo la misma necesidad espiritual de predicar su palabra. Y de pronto sientes que deberías estar tú predicando. O te sientas en el bus y ves a la persona del costado y dices, ay, debería hablarle del Evangelio. O ves a un hermano y dices, sientes, debería invitarle a comer. Algunos dirían, ese es Dios quien te está diciendo que lo hagas. Ahora, el problema nuevamente es que si decimos eso, estaríamos poniendo esa impresión a la altura de la palabra de Dios. El segundo problema es, de igual manera que con los sueños, tú podrías estar malentendiendo cuál es el propósito. Yo una vez estaba en una conferencia de misioneros y de pronto como me ardía la garganta, yo quería decir, sí, llévenme, yo quiero entregarme como misionero, no me importa, me hacen dormir donde quieran y yo quiero ir a predicar la palabra. Y me ardía el corazón por eso. Pero yo recordé las enseñanzas de mi pastor también y no, medita. Si es una pasión del Señor, va a continuar. Tienes que sujetarte a la palabra. Tienes una iglesia local, no te manda solo. Tienes un pastor, no te manda solo. No puedes tú decir, no, es que Dios me dijo que haga misión y me largo de la iglesia a hacer misión. No, Dios no te va a mandar en contra de su propia palabra. Y si en su palabra Dios ha puesto administradores de tu vida espiritual, entonces no es que simplemente te va a decir, vete aquí a predicar el Evangelio, a hacer misión y te puedes largar. No. Ha puesto un orden. Y entonces por eso puedes saber que no es de Dios. Pero uno puede malentenderlo. ¿Y qué pasó? Pues ahora soy pastor, no soy misionero. Entonces yo decía, porque me estaban hablando de misión y yo ardía por predicar la palabra. ¿Era exactamente que fuera para misionero? No, ahora sé que era para pastor. Y tengo esa misma pasión y ese mismo hambre de predicar la palabra y de escudriñarlo y de transmitirlo y etcétera. Entonces, ¿era parte de la providencia de Dios? Sí, yo creo que efectivamente esto se llama impresiones del Espíritu Santo. Cuando tenemos un sentimiento para hacer algo bueno, algo que está dentro de la palabra de Dios, ¿es el Espíritu Santo de alguna manera moviéndonos, induciéndonos? Sí, pero una inducción o una sugerencia, pongámoslo así, no es una orden. Y una impresión del Espíritu podría ser siempre malentendida por nosotros. Por lo tanto, no es una guía fiable.
no es una guía fiable y Dios no quiere que lo tomemos como una guía fiable. Solo la palabra de Dios es la máxima autoridad. Esto que les explico, mis hermanos, todo esto que les he hablado, es parte de lo que se conoce por la doctrina del cesacionismo. El cesacionismo, mis hermanos, no es la negativa rotunda de que cada vez que tienes un sueño digas, esto es del diablo, o cada vez que tienes una impresión del Espíritu, un deseo de hacer algo bueno, digas, no debo hacer caso, no, porque solo lo que está escrito y ahí no dice que le predique a mi vecino, aunque sienta que debe ir a predicarlo, aunque me haya soñado que deba ir a predicarlo. No, el cesacionismo bíblico, clásico, reformado, es consciente de todas estas actividades providenciales de Dios en nuestras vidas, las impresiones del Espíritu y las cosas que pudieran pasar como sueños o que tú crees que escuchaste algo. Por ejemplo, si yo estoy soñando que mi casa se quema y de verdad se está quemando y me levanto asustado, mi casa se quema porque me lo soñé, y luego voy a la cocina y se está prendiendo la cocina, ¿no? De repente fue el calor que me hizo soñarlo, de repente fue que escuché a alguien que gritó incendio y yo me lo soñé. ¿Significa eso que no fue Dios guiándome? Sí, fue Dios providencialmente ayudándote a entender que había un incendio. De manera general, Dios nos guía por medio de su providencia, pero de manera especial con una autoridad que puede reglamentar nuestra vida, que solo si a ella fallamos es contado por pecado. Eso es las Sagradas Escrituras. Todo lo demás es de manera providencial y en tiempos presentes no es prudente llamarlo como voz de Dios o palabra de Dios o Dios me dijo, porque eso va a generar confusión en nuestras mentes. Simplemente podrías decir, me parece, siento que esto es así, pero debes sujetarte solo a la palabra de Dios. Ahora, no es para que me comiencen a contar, hermano, a mí me pasó tal cosa, a mí me pasó... Hay tantos casos y tantos detalles, hermanos, que no se puede tratar, no es para que descubrir, ¿y fue Dios o no fue Dios? Siempre fue Dios. Y nunca fue una revelación especial. Solo la palabra de Dios tiene esa categoría, solo ella tiene esa autoridad, pero siempre fue Dios. Dios está en todo, hermanos. Quiero acabar con eso una vez más. Considera todo, ¿sí? Considera todo. Sujétate solo, absolutamente, a la palabra de Dios.